Señoras y señores, gracias por estar en La Hora con Gregory. Muchas gracias. La situación con Haití, con el vecino país de Haití, cada vez es más preocupante. Esta expresión supongo que usted la habrá escuchado muchas veces. Quien habla la ha externado en diferentes ocasiones y es usual. eh, y uno se pregunta, pero ¿hasta qué punto y hasta qué límite de extensión del significado de esta expresión podrá uno llegar cuando se refiere precisamente a la situación de Haití? Es una situación, valga la redundancia, inacabable, extensible en el tiempo y en la profundidad de las miserias que se viven en todo sentido en esa nación, en ese país. Hoy día recibo a Inocencio García, sociólogo, hombre de gran experiencia para tratar este tema. Ha participado durante muchos años con el manejo de todos los pormenores que acontecen en Haití. Durante un buen tiempo estuvo haciendo trabajo oficial del gobierno de turno con todo lo que tiene que ver con la vecina nación. Don Inocencio, gracias por estar en La Hora con Gregory. Muchas gracias, don Gregory. De nuevo aquí con usted, con mucho gusto. Esa situación, he mencionado la palabra en distintas ocasiones, tan deprimente de Haití, hoy se nos pinta como si fuese ya la parte final para que surja quién sabe qué. ¿Qué puede decir usted de hoy día Haití? Bueno, los fenómenos tienen, don Gregory, puntos de inflexión, ¿no? Que es el momento en cuando las condiciones de la coyuntura cambian, ¿no? Ya sea hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Son puntos en que muchas de las variables de ese fenómeno que se está desarrollando tiene otro tipo de contenido, y tanto objetivo como subjetivo. Por ejemplo, para que el público pueda entender de lo que es un momento crítico de una coyuntura o un punto de inflexión, en el caso haitiano, por ejemplo, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 constituyó un punto de inflexión en el conjunto de la crisis que ha venido arrastrando Haití después de la caída de la dictadura de los Duvalier, ¿no? Y además significó, ¿por qué un punto crítico de coyuntura, un punto de inflexión? Bueno, porque a partir del magnicidio, del asesinato en su alcoba del presidente Jovenel Moïse, hubo ese asesinato y esa ausencia del jefe del Estado significó un acelerador de la crisis que ya venía Haití acumulando desde la caída de la dictadura de Jean Claude Duvalier. Entonces es un punto de inflexión, o como le llaman los especialistas también, una coyuntura de crisis, como le llama Sobel-Pierre Etienne en su libro Haití, miseria de la democracia. Bueno, pues a partir de la salida del primer ministro de facto, Ariel Henry, hacia Kenia, a firmar el acuerdo para que el gobierno de Kenia no tenga ya, desde el punto de vista constitucional, ¿no?, legal, la posibilidad de enviar tropas, las 1.000 tropas que ha ofrecido, y encabezándola ella en esa misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Bueno, se puede decir que a su salida y entonces el ataque ya al aeropuerto Toussaint-Louverture de parte de las pandillas significa otro punto de inflexión. Ya. ¿No? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que ha habido un cambio porque se está produciendo se ha producido un escalamiento de el deterioro
de gobernabilidad en que ha vivido Haití desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Entonces nosotros estamos ante la presencia de un agravamiento de la crisis de gobernabilidad que tiene Haití. Mire, si usted toma en consideración como referencia los encuentros que hemos sostenido en este programa, usted y yo, vemos que según pasa el tiempo, cada momento que conversamos sobre el tema, la situación es más difícil, más agravada. Así es. Entonces, ¿a dónde se podría llegar? ¿O podría ser esta una nación que en el tiempo permanezca ya después de que terminó la dictadura, donde había calma? En la dictadura había calma comparado a lo que hay hoy. Claro que sí. Entonces, ¿dónde va a llegar o se queda Haití de esa manera? Bueno, cuando uno estudia teoría del Estado, don Gregory, lo que dicen los especialistas, que qué difícil es crear un Estado, ¿no? Eso es lo que dicen los especialistas. Otros dicen que el Estado en Haití se ha perdido. No, yo he dicho permanentemente de que el Estado haitiano colapsó, ¿no? Pero no es porque se quiera simplemente decir algo que impacte. No, están ahí los factores, las variables. Bueno, ¿cuáles son las 4 características de un Estado? Las 4 principales. Territorio, población, gobierno efectivo y soberanía. Haití tiene una población fracturada, en desbandada, ¿no? El tejido social haitiano está fracturado, ya eso venía desde el principio de este siglo, y lógicamente con la presencia de las 200 pandillas, bueno, pues ese proceso de deterioro del tejido social, ¿no? De la vida cotidiana de los haitianos, de la familia haitiana, eso se ha deteriorado yo diría, a niveles demenciales, ¿no? Para que tengamos una idea de la gravedad. Porque cuando tú tienes más de 300.000 personas fuera de sus hogares, huyendo en cualquier lugar, en un parque, en un centro olímpico, en donde sea, bueno, pues tú tienes una fractura de ese tejido social. Entonces, cuando hablamos de tejido social, estamos hablando de la nación, ¿no? Es decir, la nación que expresa una comunidad cohesionada. Bueno, pues eso está roto también. ¿Puede haber en el mundo en este momento, con la similar característica de ese resquebrajamiento de Haití, otra nación que permanezca así? Hay dos casos que son parte de las tensiones geopolíticas mundiales, ¿no? Que es el caso de Ucrania y el caso de la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahí al lado, no es una fuerza externa quien está atacando a los haitianos, sino que son los propios haitianos que están asesinando a sus propios hermanos, ¿no? Están asesinando a mansalva a sus propios congéneres. Sin embargo, si vemos un Inocencio en el caso de Ucrania, hay naciones que sostienen de distintas maneras del brazo a Ucrania, a Haití. Nadie sostiene a Haití, salvo el respiro, la válvula, que es República Dominicana, por escaso trecho de un río. Inicialmente se planteó $600 millones para la conformación de la misión multinacional de seguridad, de apoyo a la seguridad en Haití. Eso fue bajando. Finalmente Estados Unidos llegó a 100, luego llegó a 50, y cuando llegó a 50 el Congreso dijo que no. Y Francia ofreció $3.500.000, ¿no? Eso entonces, lo gana un contratista con cualquier obra allá. Sí, eso es para cualquier cosita que se quiera, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la gravedad, don Gregorio? Creo que lo hemos conversado en otras ocasiones. Es que el mundo está en crisis. Y entonces tenemos una ruptura del derecho internacional público. Ese llamado orden basado en reglas no existe. Pero aplica eso a Haití. Pero claro que sí. Es decir, porque si tú violas, si tú no respetas ese orden basado en reglas, ¿no? Sino que es la fuerza la que se utiliza, pues bueno, pues ese orden que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial, ya ese orden colapsó. Es decir, porque quienes impulsaron la construcción precisamente de del avance del derecho internacional público, ellos mismos lo están violando, ¿no? Y entonces, si hay unas prioridades geopolíticas que no están en esta zona, ¿no? En este hemisferio, sino que están en el continente europeo y están en Medio Oriente, bueno, pues el problema que tiene la República Dominicana, ¿no? Porque lamentablemente Haití está en esa situación, es que prácticamente estamos solos. Estamos solos porque las potencias, que son las que tienen que buscarle una avenencia política a ese cuadro dantesco, están mirando para otro lado, ¿no? Tú tienes al Consejo de Seguridad, que efectivamente en octubre del año pasado, 2023, emitió la resolución 2699, a propósito de la solicitud que el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro de facto, Ariel Henry, en octubre del 2022 solicitó de enviar una fuerza multinacional a su país para poder enfrentar a las bandas. Sin embargo, don Inocencio, la pregunta elemental que surge después de esa decisión que se tomó y muchos la vimos en su momento como quizás una luz ante ese túnel oscuro que es la situación de Haití, surge una pregunta: el costo de esa misión, que se habla que es de más de 200 o 300 millones de dólares inicialmente, ¿quién va a cargar con eso? Bueno, pues es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Dónde es que está lo desesperanzador en términos de la comunidad internacional? Es el hecho de que Estados Unidos tiene unas elecciones para noviembre de por medio. Sí, muy bien, pero ¿está definido quién va a cargar con ese costo? No está definido. Por eso el gobierno keniano emitió un comunicado hace 2 días apenas indicando que es tan definida la decisión ya de Kenia de enviar esas tropas que bastaría con que se reciba el pago y en 72 horas las tropas empiezan a llegar a Haití, pero eso es como si dijéramos una burla. No que lo haga en tono burlón, pero en la realidad se convierte en algo irrealizable porque la respuesta ya usted la ha dado. Mire, no hay quien meta la mano en el bolsillo para eso. Ese es el gran problema, ¿no? Ahí se están pidiendo, por ejemplo, don Gregory, 60,000 millones de dólares para Ucrania de nuevo, en ese barril sin fondo, ¿no, verdad? Que es Ucrania, porque ya Ucrania lamentablemente se ha convertido en términos financieros en un barril sin fondo y ya hay inclusive resistencia tanto al interior de los Estados Unidos. Por lo pronto el Partido Republicano ha vetado, ¿no? esa ayuda, y ya desde la Unión Europea se está planteando de que ya no más gratuidad, sino que si Ucrania quiere tiene que comprar, ¿no? Entonces, decimos esto porque el mundo lo que está pasando en cualquier parte del mundo no solamente pasa en ese punto donde se está dando, hay una repercusión y hay un condicionamiento a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto es porque aquello condiciona la atención a lo que está ocurriendo en Haití. Y hay que decir, don Gregory, que ya estamos, si antes calificábamos de
que técnicamente teníamos una guerra civil, ya estamos en medio de una guerra civil en Haití, ¿no? Es decir, porque se están enfrentando los mismos haitianos, ¿no? Es un poco como la Revolución de 65, aunque con características diferentes, ¿no? En la Revolución 65, bueno, pues hubo un enfrentamiento a nivel interno dominicano. Luego, cuando invade Estados Unidos, en 1965 ya eso pasa de guerra civil a guerra patriótica, ¿no? Porque invade una potencia externa, internacional. Entonces, en el caso de Haití, imaginémonos que en este contexto, don Gregory, vaya esa misión multinacional de apoyo a la seguridad que no es multilateral, que yo lo he dicho en otras ocasiones con usted. ¿Qué significa Bueno, eso? significa que Naciones Unidas no tiene compromiso directo, o sea, porque no son cascos azules. Ya. No, ¿Y qué significa eso? bueno, que significa que las naciones que se comprometen son las responsables directas de lo que ocurre en el terreno. En este caso, Kenia. Kenia y los demás países, Benín, que ha no ofrecido... es ni ente ni pariente ni de Haití y menos de República Dominicana. Así es. Entonces nosotros estamos... En la eventualidad de que surgiera que los fondos aparecen, Sí, que porque usted da como posible que esos fondos aparezcan. pudiesen aparecer, pero no en las condiciones en que Haití lo necesita. Y yo repito, don Gregory, se sigue cometiendo un error de enfoque con respecto a la solución del problema. ¿Por qué? Bueno, porque yo he dicho que el problema, más que militar, es político. Porque si Estados Unidos pone de su parte, Francia pone de su parte, pero especialmente Estados Unidos, ¿no? Está Canadá y está Francia, y está el Cold Group, ¿no? Pero son ellos tres los de mayor peso en las decisiones que se adoptan en ese país vecino. Bueno, pues si se sigue la hoja de ruta del acuerdo del Hotel Montana, se pudiese empezar a crear un ambiente político, inclusive donde esa violencia pudiese ir disminuyendo en su intensidad. Sin embargo, no se vislumbra que No, ese acuerdo que no. está mencionado y que en un momento lucía coherente para poderse realizar, ya va languideciendo en el tiempo y desvaneciéndose la posibilidad de concretarlo. Por lo menos, al parecer, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos le ha pedido no que dimita al primer ministro de facto, Ariel Henry, le ha pedido que convoque a que inicie el proceso de transición, porque él debió ya haber salido este 7 de febrero pasado. Sin embargo, en el viaje que usted menciona que da Henry hace unos 10 días, 6 días a Kenia, Estados Unidos no viabiliza, porque cruzó desde Estados Unidos a buscar cercanía con Haití y está ahora en Puerto Rico, no lo deposita o facilita que Henry entre a Haití, Estados Unidos. Ahora está como si fuera una nave marítima, está varado en Puerto Rico. Así es, así es. El primer ministro Ariel Henry estuvo en una reunión de CARICOM en Guyana. CARICOM se ha ofrecido para esa mediación hace tiempo, no se ha podido, ¿no? Los haitianos no se ponen de acuerdo. También fue meses pasados el secretario general de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue y se reunió con las partes, se fue con las manos vacías también. Es decir, que el problema, repito, sigue siendo político y los haitianos, que le duele mucho su soberanía, sin embargo, una manera de rescatar un determinado grado de soberanía es si los haitianos deponen la actitud de que, sobre la divisa de que es mejor perderlo todo o ganarlo todo.
O sea, ahí no hay puntos medios, ahí no hay... Y no hay un árbitro, Y uno entonces, solo. entonces no hay árbitro porque todo el mundo quiere derrotar al otro. Mire, yo debo aprovechar que estoy conversando con usted y el público se beneficia de esa situación, empezando por mí, que soy su público también, don Inocencio, para que usted dé la lectura de lo que sucedió en la travesía del avión que sale de New Jersey hace unos 2 días a hacer una escala en República Dominicana. Que usted defina qué tipo de escala hubiese sido y lo que ocurrió que luego llega a Puerto Rico, Ariel Henry. Me gustaría la lectura de ese episodio que usted dé. Bueno, cuando usted no tiene, voy a hablar de lo que yo entiendo que fue la causa eficiente de la negativa. Hay información tanto del Departamento de Estado, del vocero dominicano Sí. del gobierno. Sí. Bueno, el hecho es que él no venía para la República Dominicana, él iba para Haití. ¿Qué ocurrió? Bueno, en Haití no pudo aterrizar la nave porque no había seguridad por el ataque de las pandillas, ¿no? Bueno, entonces cuando se devuelve, intenta entrar al espacio territorial dominicano. Bueno, pues si no tenía plan de vuelo, ninguna nave que no tenga plan de vuelo no puede aterrizar en ningún país de manera improvisada, ¿no? Es decir, que la primera causa eficiente de su no aterrizaje fue precisamente de que no tenía plan de vuelo. Ahora, luego, si el gobierno dominicano adoptó la decisión, que entiendo correcta, de no permitir su estancia acá, ¿no? Entonces ya esa es otra decisión que yo entiendo que es correcta por lo siguiente, don Gregorio, nosotros no debemos inmiscuirnos en lo absoluto en lo que esté ocurriendo en Haití solo para arrimar nuestro brazo cooperativo, pero siempre con mucha prudencia, porque nosotros no podemos mandar ni a los beligerantes haitianos, que están ahora en terreno fuertemente armados, ni tampoco a la comunidad internacional de que República Dominicana pudiese ser un espacio para dirimir ese grave conflicto que está ocurriendo en Haití, donde es un conflicto que no ha tenido antecedente en la historia de la isla y particularmente no ha tenido antecedente en Haití. Es decir, esto es un fenómeno inédito lo que está ocurriendo, ¿no? Inédito por lo grave y lo peligroso que significa de tener un territorio donde no hay control del territorio, donde son 200 bandas armadas que tienen fuertemente armadas, y para que usted tenga y el público televidente tenga una idea de lo que ocurre de aquel lado, en un informe reciente de Naciones Unidas, un experto en derecho internacional y en temas de seguridad rindió un informe de Naciones Unidas. Por ejemplo, para el 2018, don Gregory, se habían contabilizado 291,000 armas automáticas y semiautomáticas. Y para el 2022, 600,000 armas, ¿no? Imaginémonos que de 2022 a la fecha, eso se haya incrementado. Imagínense que se haya incrementado en un 25%, que hayan 700,000, que hayan 800,000 armas de todos los tipos, porque además salen en los medios de comunicación. Es decir, que nosotros estamos ante la presencia de una situación grave y el momento es, no hay que alarmar, pero el momento sí es de seguridad nacional. Para nosotros. Para nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa, don Inocencio García, y precisamente sobre República Dominicana y el resultado
que pueda producir las emanaciones de esa situación escandalosa, detonante, imprecisa que vive Haití hacia acá, hacia República Dominicana, quiero que hablemos. Venimos en breve con el sociólogo Inocencio García en La Hora con Gregory para seguir conversando sobre Haití.